Chicos, muy buenos días, deseándoles que estemos pasando con tranquilidad con nuestras familias y estemos llevando a cabo el protocolo de seguridad para que no nos contagiemos del COVID-19. Bien, esta clase virtual pues es dirigida para grados octavos y específicamente para el segundo periodo tiene que ver con la temática de poleas. Lamentablemente, por nuestra situación actual, no podemos fabricar o construir una en nuestro salón de clases, que es uno de los objetivos fundamentales y de gran importancia para nuestro aprendizaje y adquisición de habilidades. Pero entonces nos vamos a enfocar en las características principales de las poleas, su funcionalidad y dibujar unas dos o tres poleas en nuestras planchas, utilizando la proyección ortogonal. Bien, como primera medida, recordemos que debemos tener nuestras guías para octavo, en particular, para este caso, la guía valorativa número 3. Si no la tienen, por favor, no olviden enviarme un saludo a mi correo, que más tarde lo daré nuevamente, y les reenviaré, pero pues hay una situación que debemos tener una impresora para poder imprimir o simplemente observarla por nuestro computador. Bien, iniciemos. Entonces, como podemos observar en nuestra gráfica inicial, una polea pues es un objeto rígido de geometría circular, obviamente es como una rueda, pero se diferencia en que por su canto tiene una canal por la cual va a pasar una correa o cable. También, como es circular, por su centro geométrico va a tener un agujero por el cual va a pasar un eje. Si bien una polea comúnmente no se utiliza sola, individual, se puede utilizar dos o tres poleas. Vamos a ver el caso en que vamos a utilizar dos poleas relacionadas o conectadas. Eso obviamente se hace con la utilización de una correa o cable. Las poleas pueden girar con todo y eje. A eso se le denomina una solidaridad, es decir, que el eje está fijo a la polea. En otros casos, no tan comunes, la polea gira alrededor del eje. El eje obviamente debe estar fijo a una carcasa o debe estar sostenido a algo. En el caso de que son solidarios, deben estar unidos rígidamente a presión, fijos. Generalmente se hacen con soldadura o con alguna anclaje o cama establecida para ello. Para entender más el concepto, observemos esta gráfica en la cual tenemos dos poleas. Generalmente, a la polea donde se genera el movimiento se denomina polea motriz. Y la polea a donde se transmite el movimiento circular se denomina polea movida. Eso obviamente se hace con la ayuda de la correa. Observemos aquí que están representados los dos sentidos de giros o de giro. En este caso, el sentido horario, como a la derecha. Si la polea motriz gira en ese sentido, la otra polea, la polea movida, girará al mismo sentido. Esa es la particularidad. Una polea o las poleas no se utilizan para transmitir potencia, para eso se utilizan los piñones. Se utiliza es para transmitir velocidad. Un movimiento de giro, transmisión de movimiento circular, pero específicamente velocidad. Veamos en qué se utiliza. Para eso, observemos en primer lugar esta fórmula de aquí arriba. Esa es la idea, tratar de hallar cuántas vueltas da una polea respecto a la otra. Y eso va a depender fundamentalmente de sus diámetros, del tamaño de cada una de las poleas. En la fórmula observemos que hay unas letras en mayúsculas y minúsculas. Siempre, bueno, de acuerdo a esta nomenclatura, o la que encontramos en la guía, las de mayúsculas hacen referencia, o las mayúsculas hacen referencia a la polea motriz, y las minúsculas, las letras minúsculas, hacen referencia a la polea movida. Observemos que hay dos divisiones que se están igualando, claro, porque deben estar equilibradas. D mayúscula equivale al diámetro de la polea motriz, tal y como se especifica acá. D minúscula al diámetro de la polea movida, N mayúscula al número de vueltas que dará la polea motriz
y n minúscula al número de vueltas que da la polea movida, en donde comúnmente vamos a hallar el número de vueltas que da la polea movida. Observemos que en esta fórmula, que es esta misma despejada, el de la izquierda, estamos despejando la n minúscula, que es el número de vueltas que da la polea movida. Observemos el primer ejemplo. Dice, la polea motriz A, representada en la izquierda, da 5 vueltas, gira 5 vueltas. La pregunta es, ¿cuántas dará la polea movida B? Observen, en la gráfica es muy claro que ambas poleas tienen diámetro 30. Eso nos da una luz, eso nos da una gran idea de que ambas poleas darán el mismo número de vueltas. Pero si queremos reemplazar utilizando la fórmula, entonces nos dice 30, que es el diámetro de la polea motriz, multiplicado por 5, que es el número de vueltas que da, dividido entre 30, que es el diámetro de la polea movida, da 5 vueltas. 30 por 5, 150, dividido 30, igual 5 vueltas. Da el mismo número de vueltas. Efectivamente, si tenemos otro ejemplo en el cual ambas poleas tienen de diámetro 100 milímetros, el número de vueltas que da una es el mismo que da la otra. ¿Bien? Acá hay un concepto bien importante expresado aquí más abajo, es relación de transmisión. Para entenderlo, tengamos en cuenta lo siguiente. Observemos que se están dividiendo, se están relacionando ambos diámetros, es decir, ambos tamaños de las poleas. Diámetro motriz dividido diámetro de la movida. Eso quiere decir que nos va a dar un valor equivalente a los tamaños. Por ejemplo, si el diámetro motriz es 20 y el diámetro de la movida es 10, la división dará 2. Obviamente quiere decir que un tamaño o un diámetro es el doble del otro, o un tamaño o un diámetro es la mitad del otro. Eso quiere decir que mientras una da una vuelta, la otra dará el doble, o sea, 2. O si lo hacemos al revés, mientras una da una vuelta, la otra dará la mitad. Eso quiere decir la relación de transmisión. Veamos el ejemplo 2, en el cual ya son diferentes los tamaños. Observemos, la polea motriz A gira 20 vueltas, es decir, la que tiene diámetro 15. ¿Cuántas vueltas dará la polea movida? La cual, como observan, tiene diámetro 30. Aplicando 15 por 20 da 300, dividido 30 es 10 vueltas. Claro, obviamente, si una da 20 vueltas, la otra dará la mitad. ¿Por qué? Porque el diámetro de la polea movida es el doble. Es el mismo principio que observamos en una bicicleta. Claro, cuando uno se monta y da pedalazos y el cambio está en el plato grande, es más difícil pedalear porque uno tiene que imprimir mayor esfuerzo, mayor fuerza para poder andar. Y cuando el cambio está en el piñón pequeño, de atrás, en el que compone la pacha, pues obviamente es mucho más difícil andar. ¿Por qué? Porque para hacer más fuerza, o sea, para poder andar tenemos que imprimir mayor cantidad de fuerza. En este caso la relación de transmisión es 15, que es el diámetro motriz, dividido 30, igual a 0,5. Efectivamente, 0,5 recuerde que es la mitad de la unidad. Eso quiere decir que dará la mitad de la vuelta. Bien, chicos, les dejo como actividad repasar el ejemplo número 3, en el cual ya la polea motriz es más grande que la polea movida. Es muy sencillo, por favor estudienlo y estudien su relación de transmisión. Y dejo por favor aquí especificado el taller número 3. Por favor realícenlo en su cuaderno, realicen esos 3 ejercicios en su cuaderno. No se queden simplemente con esos ejercicios, ustedes pueden inventarse, como hemos venido haciendo durante todo este proceso, inventarse datos con otras poleas, pueden hacer si quieren 2 o 3 ejercicios más, desarrollarlos en su cuaderno a nivel en términos de repaso,
y por favor me envían las fotos de los ejercicios desarrollados o si tienen alguna inquietud, escribirme a mi correo, ya saben cuál es. Entonces, ya todos lo conocen, de romerurrea@hotmail.com, me envían las imágenes y yo les envío las respuestas de cómo va su proceso. Feliz día, chicos.